¿Tenés el pelo dañado? ¿Tenés ganas de probar productos que te ayuden a reparar el estado de tus fibras capilares? Quédate mirando este video. Te quiero contar sobre una línea de productos que podría interesarte. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero hablarles sobre una línea de productos que vengo usando hace un tiempo ya y que me gustó un montón. Ustedes saben que yo soy fanático de probar productos para el pelo. Me encanta entender cómo están formulados y cómo es que actúan. ¿No les pasa de querer entender todo sobre los productos que usan en el pelo? ¿Cómo es que funcionan? ¿Qué es lo que hacen sobre la fibra capilar? ¡Apágalo! Momento. Hoy quiero hablarles sobre la línea Regeneración Extrema de Dove. Seguramente, alguna vez les habrá pasado de sentir que su pelo está reseco, opaco o quebradizo. Estos son signos típicos de un pelo dañado. Estoy seguro de que les pasó también de llegar a la góndola de productos para el pelo en el súper o la farmacia, ver tantas opciones y no saber qué comprar. Bueno, no se preocupen, este video les va a servir. Quiero que hagamos un breve repaso de la estructura capilar, cómo es que el pelo puede dañarse y cómo es que actúan los productos. La estructura del pelo está formada por tres capas. De adentro hacia afuera tenemos la médula, la corteza y la cutícula. Esta última es fundamental en el proceso de elegir productos. Es la encargada de proteger el interior de la fibra capilar y mantener su estructura intacta. La cutícula está formada por células que adquieren forma de escamas. Están solapadas unas sobre otras. Mientras más gruesa sea la cutícula, menor es el riesgo de que la fibra se quiebre. Es por eso que es fundamental preservarla en un buen estado. Entre las células de la cutícula hay una especie de cemento que mantiene a las células unidas entre sí de manera compacta. Está formado por grasas y proteínas. Este es muy sensible a los tratamientos químicos, como por ejemplo los decolorados, algunas tinturas, los alisados, etc. El sol, la fricción, el uso de planchitas o secador también lo puede dañar. Lamentablemente, muchas veces sucede que estas cuestiones capaces de dañar la cutícula son inevitables, por cuestiones de tiempo, de trabajo, de estilos de vida. Nos pasa que a veces debemos secar el pelo con secador o debemos usar la planchita o la buclera y querramos o no, el pelo termina dañándose. Una cutícula sana y fuerte representa un pelo brillante, fácil de peinar, con menor riesgo a quebrarse, que genera menos fricción y que repele el agua. Hábitos como los que les mencioné recién son capaces de alterar el cemento que rodea a las células, rompen la cutícula y el pelo se torna frágil. Una cutícula dañada permite el ingreso de agua dentro del pelo, debilitándolo y aumentando las chances de que este se quiebre. Queda expuesta a la corteza, pudiendo alterarse y romperse. Oye, no necesitas ese baba mamushka. Bueno, pero ¿no te impresionas? Ay, ¿cómo crees que me voy a...? ¡Estoy perdiendo el cabello! Por suerte, existen productos para el pelo que actúan como reparadores. Estos nos van a permitir reparar la cutícula y la corteza, disminuir la fricción entre las fibras capilares y disminuir la absorción de agua dentro del pelo. Sobre esto último quiero detenerme un minuto. El pelo, en su estado natural, está diseñado para repeler el agua. La quiere lejos. Cuando sentimos que nuestro pelo está reseco, áspero, pajoso, ¿qué es lo primero que pensamos? El pelo necesita hidratación. Esto surge de nuestra experiencia usando cremas hidratantes en la cara. Cuando tenemos la piel reseca, áspera, escamosa, nos aplicamos una crema hidratante y el problema se soluciona. Con el pelo, el tema es distinto. La estructura de la fibra capilar no se lleva bien con el agua. El agua es capaz de hinchar la fibra y debilitarla, llevando a que el pelo se llene de frizz, se debilite y hasta se quiebre. La cutícula juega un rol fundamental en el proceso de mantener al agua fuera de la estructura interna del pelo. Es por eso que debemos mantenerla en un buen estado. Habiendo dicho esto, permítanme hablarles brevemente sobre la porosidad del pelo. La porosidad del pelo hace referencia al estado de la cutícula, la capa más superficial de la fibra capilar. Una cutícula dañada es una cutícula porosa. Conlleva que el resto de las capas del pelo se dañen también si no hacemos algo por repararla. Ahora les cuento por qué. Una cutícula dañada o porosa permite el ingreso de agua dentro de la estructura del pelo, haciendo que este se debilite. El agua hincha la cutícula, altera las uniones que existen entre las cadenas de queratina, modificándose así el aspecto normal del pelo y aumentando la susceptibilidad de este a quebrarse. Es por eso que se hace tanto hincapié en mantener saludable e indemne a la cutícula.
Si tenés un pelo dañado, un pelo poroso, vas a necesitar de productos que te ayuden a contrarrestar el daño producido sobre las diferentes capas de la fibra capilar, que este vuelva a sentirse y verse saludable. Y es así que llegamos a los productos que quiero reseñarles hoy. Son los productos de la línea Regeneración Extrema de Dove. A mí la verdad es que me encanta probar productos diseñados para reparar la fibra capilar, porque se relacionan con todo esto que les estuve contando recién. Actúan sobre la estructura de la fibra para repararla y devolverle al pelo su aspecto saludable. Esta línea está compuesta por un shampoo, un acondicionador y una máscara concentrada. Cuentan con activos que reparan el daño ejercido sobre la cutícula y sobre la corteza del pelo, además de una tecnología especial de acondicionamiento. Oye, despacio, cerebrito. Podemos decir que está enfocada en reparar de manera inteligente y en profundidad el daño del pelo, llevando a que este se fortalezca y disminuyan sus chances de quebrarse. Si tu pelo está dañado por usar plancha, secador, tinturas, alisados, etc., este tipo de productos es el indicado para tu pelo. El shampoo es este. Tiene sulfatos que, como mencioné varias veces, son limpiadores muy buenos para cueros cabelludos que requieran una buena limpieza, una limpieza profunda. Vienen combinados con siliconas, proteínas de soja y aceite de coco para contrarrestar la resequedad que puedan generar estos surfactantes. Luego tenemos al acondicionador y a la máscara reparadora. Esta última tiene una concentración de activos reparadores mayor al acondicionador para personas que requieran de un tratamiento todavía más intenso por el grado de daño que pueda tener su pelo. Estos dos productos también contienen aceite de coco y proteína de soja, que ayudan a nutrir el pelo. Tienen siliconas como agentes acondicionadores, y sobre la silicona de estos productos es que quiero hacer una mención especial. Es una silicona diseñada específicamente para el cabello dañado, que se une con facilidad a la cutícula a lo largo del pelo, actuando sobre la porosidad y disminuyendo la fricción que ésta pueda generar entre las fibras. Ustedes saben que la fricción entre las fibras capilares es mala, daña la cutícula, lleva a la aparición de frizz y lleva a que el pelo se quiebre. Usando productos de este estilo se disminuye la porosidad, el pelo queda más suave, más brillante y se genera menos fricción. No se perpetúa el daño sobre el pelo. Al mismo tiempo disminuyen las chances de que el agua u otros activos puedan penetrar la estructura de la fibra capilar, dañando su estructura interna. Para reparar el daño profundo, el daño producido sobre la corteza de la fibra capilar, estos productos cuentan con pequeñas moléculas que penetran profundamente y actúan de manera progresiva y acumulativa sobre las cadenas de queratina, fortaleciéndolas. Es así que el pelo se vuelve más resistente al quiebre con el uso sucesivo de los productos. Por último, el acondicionador y la máscara cuentan con una tecnología específica que les permite adherirse de una forma más uniforme a la fibra capilar, mejorando la distribución del producto, el desenredo y la suavidad del pelo al estar húmedo o seco. El modo de uso de estos productos la verdad es que es muy sencillo. Primero lavamos el cuero cabelludo con el shampoo. El largo, recuerden que se lava por arrastre. Hacemos espuma en nuestras manos, luego masajeamos el shampoo sobre la piel cabelluda. Una vez enjuagado, pasamos a aplicar el acondicionador. Este se aplica sobre el largo del pelo, no debe aplicarse directamente sobre la piel cabelluda. Si nuestro pelo está muy dañado, vamos a tener mejores resultados con la máscara, que como dijimos es una opción más potente y concentrada de activos reparadores. La máscara se aplica en el largo, se deja actuar 1 minuto y luego se enjuaga con abundante agua. Recuerden que es muy importante que a la hora de secar el pelo no nos frotemos con la toalla. Podemos retirar el exceso de agua con un paño de microfibra o algodón, luego dejamos que el pelo se seque al aire, y en caso de querer usar un secador de pelo, no se olviden de aplicar antes un protector térmico y usar el secador en potencia baja a no menos de 15 centímetros del pelo. Estas medidas de protección y cuidado son muy importantes. Lograremos así mejorar aún más el estado de nuestro pelo y conseguir la textura y el aspecto saludable que tanto deseamos. Ahora bien, cuéntenme ustedes, ¿probaron estos productos? ¿Sufren de pelo dañado? ¿Tienen ganas de que reseñe más productos de Dove? Cuéntenme acá abajo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como @simon.scarano. Y yo los veo en el próximo video.